Buenas tardes, estimados y estimados asistentes. La red de asistencia digital Fortalece Pyme, de Erika y Perena Cota, se complace en presentar la Clínica Internacional para Pymes. Contaremos hoy con la participación de destacados speakers internacionales como Verónica Artola de Ecuador, Juan Pablo Tricarico de Argentina, Néstor Altuve de Panamá, Fernando Jurado Grijalva de Ecuador y como anfitrión de esta clínica, Andrés Silva Arancibia, speaker internacional y estratega digital. Adelante, Andrés. Muchas gracias, Cristian. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenida Verónica, bienvenido Fernando, Juan Pablo y Néstor. ¿Cómo están? Gusto de saludarlos. Muy bien, buenas Muy bien, noches. capitán, aquí estamos, alertas. Buenas tardes, Andrés, ¿cómo estás? Buenas Buenas tardes. tardes con todos, qué gusto. Un saludo. Bien, tengo nuevamente el honor y el agrado de presentarlos. Voy a comenzar por Verónica. Ya se va a ir sumando más gente a la clínica, a esta clínica para pymes internacional. Y voy a comenzar por Verónica, que está en Ecuador. Voy a que me acompañe acá la tecnología, porque tenía todo programado para que esto funcione como tiene que funcionar. No siempre la tecnología acompaña. A ver, Verónica Artola, que está ecuatoriana, está en el Ecuador, está en Quito. Ella me corrige, estás en Quito en estos momentos, ¿sí? ¿Sí? Sí, así es, en Quito, Perfecto, Andrés. perfecto, no me falló la georreferenciación. Exactamente. Verónica Artola es economista, graduada de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Tiene una maestría en Economía Aplicada por la Universidad Autónoma de Barcelona y un diplomado en Inclusión Financiera por la CAF. Además de todo eso, tiene más de 15 años de experiencia profesional en gestión pública, política económica, planificación, seguimiento, evaluación. Ha realizado varios cursos, entre los que destacan temas de teoría y política monetaria, economía pública y regulación. Durante su carrera laboral ha trabajado continuamente en desarrollo social y económico del país a través de prestar su contingente a los sectores social, financiero y educativo del Ecuador. Y por otra parte, a nivel profesional, actualmente es directora ejecutiva de Latinia, un observatorio de estudios latinoamericanos. Fue además gerente general del Banco Central del Ecuador. También se desempeñó como secretaria general de Planificación para el Buen Vivir y subsecretaria de Seguimiento y Evaluación de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, CENPLADES. La verdad, además docente de programas de post y pregrados en distintas universidades ecuatorianas. Es un lujo tenerte. Bienvenida, Verónica. Ahí te Muchas gracias, está Andrés. aplaudiendo Fernando, tu coterráneo. Y vamos a seguir por Ecuador y vamos a seguir en las alturas de Quito y nos vamos con Fernando Jurado Grijalva. Fernando también es economista, al igual que Verónica, es economista, además cursando una maestría en Administración de Empresas con mención en Innovación. Posee formación especializada en Argentina, Japón, El Salvador y Barbados. Cuenta con 15 años de experiencia en el sector público-privado, así como en la docencia universitaria. Ha ocupado cargos de dirección en instituciones públicas en diferentes sectores de la economía, como banca central, salud, calidad, capacitación, empleo y salarios. Las áreas en las que ha desempeñado han sido las finanzas, gestión y cumplimiento. Ha implementado soluciones de alto impacto y ha sido parte de la toma de decisiones trascendentes en distintas instituciones. Se ha especializado en encontrar oportunidades en entornos exigentes y escenarios complejos. Se destaca por ser un mediador entre estrategia y ejecución. Bienvenido, Fernando Jurado, a este espacio de conversación de esta clínica internacional para pymes. Muchas gracias, Andrés. Nuevamente, gracias por estas palabras de bienvenida y por este espacio para compartir con nuestros amigos en Chile.
Buenísimo. Vamos ahora con los otros dos invitados. Nos vamos a ir ahora a Buenos Aires, a Argentina, y les dije que esperaba que no me fallara la tecnología, pero no salió como yo esperaba, con la fluidez que yo esperaba, pero vamos a avanzar aquí. Con Juan Pablo Tricarico, país Argentina, ¿no es cierto?, desde Buenos Aires. Él es consultor internacional en CRM, CX, BPO y BI, Business Intelligence. Además, es director para Argentina de Aloic y director de Amdia. Por otra parte, siempre es jurado permanente en el premio LATAM a las mejores organizaciones de interacción con clientes. Él es, Juan Pablo, es un líder en la industria a nivel hispanoparlante en temas de interacción con clientes. Además, es presidente del Comité Académico del Congreso Regional de Interacción con Clientes en Buenos Aires, Argentina, el CRIC, cric.com.ar. Editor de Dr. CX, Customer Experience, y además es disertante e instructor para distintas organizaciones en toda Latinoamérica, como lo es la DMA, la PACE, SIC en Brasil, ASEC, ADEC, APEVIT en Perú, el CBSIC y el IMT en México. Además, en la Universidad de Belgrano, Universidad de Palermo, la UCA y Amdia, entre varias. La verdad es un lujo tenerte, Juan Pablo, acá. Nuevamente agradecer tu presencia con nosotros. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Es mío, gracias por la introducción, por la invitación. Encantado de estar nuevamente compartiendo esta clínica internacional con Fernando, Verónica y Néstor, y bueno, y muy ansioso por escuchar los comentarios, las preguntas, las consultas que nos quiere hacer este público desafiante de Chile. Gracias. Muchas gracias a ti. Y finalmente nos vamos al calor de Panamá City, a la ciudad de Panamá, siendo venezolano, radicado en Panamá hace mucho tiempo, Néstor Altuve. ¿Cómo estás, Néstor? Hola Andrés, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Voy con tu presentación por cortesía y gentileza de flumarketing.com. Tú me corriges si hay algo que actualizar. Bueno, radicado en Panamá, dije consultor, docente y conferencista con más de 32 años de experiencia, 18 de los cuales ha dedicado a la industria de medios de comunicación en las áreas de planificación, negocios, finanzas, estrategia, procesos del área editorial, transformación multimedia y digital. Ha ocupado altas posiciones en grupos de medios venezolanos y panameños, así como ha sido consultor para la Asociación Mundial de Periódicos y ahora es independiente. Su experiencia en el tema digital se amplía a todas las demás industrias donde los procesos de transformación son claves, teniendo foco en los modelos de negocio y el desarrollo de ecosistemas tanto off como online. Lo anterior sin dejar de lado el acompañamiento para consolidar la adaptación del recurso humano a las nuevas tecnologías. Es docente en diplomados avalados por la Universidad Central de Venezuela, así como del IESA de Panamá, en temas de emprendimientos digitales, tutoría de tesis, transformación digital. Y ha desarrollado la marca digital vía multimedia, con foco en impacto en la tecnología en las personas, cercano a los temas de innovación, emprendimiento, actualmente promoviendo iniciativas de financiamiento, bloguero, columnista también de Flow Marketing, al igual que Juan Pablo Tricarico, y un reconocido experto en transformación digital a nivel hispanoparlante. Bienvenido, Néstor, un gusto tenerte aquí nuevamente. No, gracias Andrés, gracias a ti, un gusto compartir con Verónica, con Fernando, con Juan Pablo, de verdad que siempre es un gusto poder compartir con todos, bueno, un poco pues, saber qué necesitan saber adicionalmente y en qué podemos colaborarle, porque creo que estos son los espacios que realmente aportan información y ayuda a las personas en todo este tema de los nuevos negocios, pues. Perfecto, perfecto. Bien, vamos a ir con preguntas más generales al principio y después vamos a ir avanzando con preguntas algo más específicas, como lo hicimos en la otra jornada, que ahora estamos en la región de Arica, Parinacota,
y el otro día estuvimos en la región de Tarapacá, por lo tanto es público distinto, diferente, son dos regiones distintas, pero que están aledañas. Partamos con una pregunta que es para la audiencia que está presente y del mundo de las pymes, del emprendimiento y las pymes. En este escenario que está tan buca, ¿cierto? Tan complejo, tan volátil, etcétera, en un escenario donde tenemos, y ya Verónica nos va a profundizar en eso porque es experta en esta materia, en un escenario donde hay aroma a recesión, y sabemos que las pequeñas y medianas empresas son las que más se resienten frente a alzas en las tasas de interés, cuando las economías se frenan, a una disminución en el consumo, a una depreciación de las monedas locales, a una inflación sostenida. No soy economista, pero algo sé, Verónica, y algo sé de Fernando. Y en ese escenario me gustaría que partieran, en términos generales, ¿qué cosas sugieren ustedes que debieran hacer las pymes en este tipo de escenario? Desde su expertise, obviamente. Y vamos a partir primero desde Argentina con Juan Pablo, después vamos a seguir con Verónica, Néstor y Fernando. Vamos a ir en ese orden en primer lugar. Para que no te toque último, Juan Pablo. Vamos contigo primero. Dale, cómo no. Gracias y muy buena pregunta. Desde mi área de expertise, ante todas estas dificultades que espero no nos arruinen el viernes, ni mucho menos el fin de semana a ninguno, la primera recomendación que me gusta dar o que daría tiene que ver con cómo potenciar y cómo explotar la información que tiene cada uno de ustedes en relación a su cartera de clientes, en relación a su negocio actual, y piensen que el esfuerzo principal podrían, o si quisieran, o si se enfocaran en dedicarlo a esos clientes que tienen dentro de su cartera, a partir de conocerlos, a partir de enamorarlos, a partir de conquistarlos, asegurarse una mayor o una extensión en el relacionamiento en el tiempo con estos clientes y asegurarse, por tanto, la recompra y la recomendación. Si en todo este escenario de tanta dificultad, en cambio, nos enfocáramos exclusivamente en la búsqueda de nuevos clientes, que es lo más costoso, lo más trabajoso, bueno, probablemente no sea precisamente la mejor ecuación. Así que cierro repitiendo entonces que mi recomendación es enfocarse en obtener la segunda venta y a partir de ahí todo el ciclo de vida extendido con esos clientes. Muchas gracias, Juan Pablo. Recompra y recomendación. Ahí voy a después hacer un pequeño resumen cuando hablen todos. Gracias, Juan Pablo. Vamos con Verónica. Nos vamos ahora a Quito, a Ecuador. Verónica. Bueno, nuevamente, gracias Andrés por el espacio. Buenas tardes con todos y todas las personas que están aquí. Qué bueno poder conversar, como decía Juan Pablo, ¿no? Creo que, y como decía también Néstor, este tipo de espacios creo que son súper enriquecedores para todos, para nosotros, para las personas, ¿no es cierto?, que nos están escuchando y tal vez con un poquito de las cosas que nosotros conocemos, tal vez planificar y tener una mejor visión de lo que va a pasar en este año 2023, sobre todo. Un gusto, Fernando, Juan Pablo, Néstor, volver a compartir con ustedes este espacio. Antes de empezar, ¿no es cierto? Y tal vez, como yo planteaba también en la conversación que tuvimos el viernes anterior y para también las personas, ¿no es cierto?, que nos acompañan el día de hoy, creo que es indispensable primero poner sobre la mesa, ¿no es cierto?, cómo está la situación económica, la situación macroeconómica del mundo, de nuestros países, de Chile, de la región. Hay que entender, ¿no es cierto?, como bien tú lo decías, Andrés, que estamos pasando un periodo complejo yo diría por algunas razones y básicamente tres. Primero, habíamos pasado, ¿no es cierto?, en el año 2020 una pandemia que nunca nos imaginamos que nos iba a confinar, que iba a retrasar, que iba a complicar los negocios en muchos aspectos, porque no pudimos vender todo lo que vendíamos. Esa pandemia también trajo consigo algunos problemas sociales también. Aumentó la pobreza, aumentó la desigualdad en nuestros países, aumentó la inequidad de género también. Las mujeres fuimos las más afectadas justamente en la pandemia
Y los negocios liderados por mujeres, las pymes de las MIPYMES, justamente fueron las que más se afectaron. Por eso, entonces, ya partíamos, ¿no es cierto?, de un escenario complejo después de la pandemia. Obviamente todos esperábamos que se acabe la pandemia, que se abran las economías y volvamos otra vez a crecer, a expandirnos, a vender incluso más que antes. Y nos viene una guerra que no estaba sobre el radar, una guerra que realmente pone al mundo en otra perspectiva. ¿Y por qué otra perspectiva? Porque a partir de la guerra se empiezan a incrementar, ¿no es cierto?, los precios de muchos de los commodities o las materias primas que conocemos. Empieza a incrementarse el precio del petróleo, empieza, ¿no es cierto?, a complicarse también todo este tema de poder distribuir los recursos a nivel mundial, por ejemplo, de cereales, de fertilizantes. Aquí en el Ecuador nos hemos visto afectado mucho por eso. Por ejemplo, uno de los insumos que utilizamos mucho en el Ecuador es la urea y se ha duplicado el precio. Entonces, para nuestros productores, ¿no es cierto?, en el sector agrícola también ha sido una afectación. Como digo, esperábamos que después de la pandemia las cosas mejoren, pero no. Y asociado a esto, el tercer problema, que ya lo visualizan los organismos internacionales como el Banco Mundial, la CEPAL también aquí para la región, es que para el próximo año 2023 se espera una deflación, una estanflación. ¿Y qué significa una estanflación en el mundo? Significa bajo crecimiento económico con altos niveles de inflación. Por ejemplo, yo estaba revisando justamente datos para Chile. Se espera que este año 2022 tengan un crecimiento de la economía que bordee el 3%, pero para el año 2023 se espera un decrecimiento en la economía chilena. Entonces, eso definitivamente va a traer algunos retos justamente para todos los que estamos aquí, para las pymes, para las MIPYMES, cómo, ¿no es cierto?, enfrentar este escenario adverso. Y la primera cosa que yo diría, y que tú lo mencionabas también, y que es otro de los escenarios complicados, es están subiendo las tasas de interés de los Estados Unidos. Eso significa que los países, que el sector real, que las industrias que necesitan conseguir financiamiento, se les va a encarecer. En países como el nuestro, por ejemplo, en Ecuador, el crédito se va a poner mucho más caro. Entonces, si en este momento estamos pensando que vamos a necesitar financiamiento, yo creo que es el momento de endeudarnos, por ejemplo. Es el momento, ¿no es cierto?, de pensar que si necesitamos ese capital de trabajo, esa inversión, es el momento porque a partir del próximo año las tasas de interés van a seguir subiendo. Justamente revisaba un análisis que históricamente la Reserva Federal de los Estados Unidos ha subido la tasa de interés más alto del nivel de inflación, porque en economía decimos, mira, te suben la tasa de interés, algo te ayuda a bajar el nivel de precios de la economía. Y el nivel de precios en Estados Unidos está bordeando el 9%, la inflación. No creo que suban a un nivel de 9%, pero ya están en niveles históricos que no habíamos visto desde 1980. Entonces, con esto lo que yo les quiero transmitir como primera idea es que efectivamente en este escenario adverso, en donde va a ser más costoso endeudarnos y en todas las pymes y en todas las empresas en general, pequeñas, micro, grandes, medianas, siempre vamos a necesitar financiamiento para invertir o para capital de trabajo. Entonces creo que es el momento de hacer un seguimiento. Coincido plenamente con Juan Pablo, necesitamos hacer un seguimiento de la información, cómo está el sector financiero, cómo van las tasas de interés, ¿no es cierto?, en Chile, para en función de eso ir tomando decisiones, pero creo que en este momento sí se necesita tener una decisión en esa línea para evitar lo que pueda pasar también con una subida de tasas de interés en el año 2023. Muchas gracias, Verónica. Muchas gracias por tu visión de este futuro que se viene bastante duro para las pymes. Vamos con Néstor, nos vamos ahora a Ciudad de Guatemala, estaba pensando en los volcanes, en Ciudad de Panamá. Sí, bueno, de verdad que creo que, bueno, como dijo Verónica, creo que el número es 3, ¿no? Yo también creo que yo hablo de lo que, digamos, de alguna forma, si bien me he enfocado mucho en el tema de digitalización en los últimos tiempos, mi formación básica es financiera y después evolucioné hacia la parte estratégica y, digamos, después me moví hacia todo este tema de transformación digital. Y digamos que de alguna manera he estado conversando desde el inicio de la pandemia y hasta ahora de lo que yo llamo el triángulo de la supervivencia, ¿no?
Y el triángulo de la supervivencia tiene 3 componentes y tenemos que hacerle seguimiento a los 3. Creo que ya mis compañeros, tanto Juan Pablo como Verónica, lo comentaron anteriormente. De alguna forma, el primer componente es el componente estratégico, ¿ok? La estrategia de las organizaciones, hacia dónde tenemos que apuntar con esa visión de entender cómo solucionamos el día a día, pero cómo apuntamos y prepararnos para ese futuro, ¿ok? Con todo lo que está pasando, que es la otra, digamos, el otro ángulo del triángulo que ya voy a comentar. El segundo ángulo, que cuando anteriormente conversábamos de transformación digital, o de alguna manera se obviaba el tema financiero y se decía que el tema financiero, que no podía ir por delante del tema digital o de transformación digital en las organizaciones, y nos ha tocado, y aquellos que tenemos expertise en las 3 áreas, por lo menos en mi caso, tratar de incorporarla allí. Y entonces tenemos el tema financiero, donde tenemos que ver cuáles son, pues, los números que vamos a jugar alrededor de esa aplicación de esa estrategia, ¿okay? Que tiene que ver mucho con lo que decía Verónica, tiene que ver con el tema de cómo preservamos la caja y cómo utilizamos los excedentes de caja para apuntarle a la estrategia. Y ya vamos a hablar del tercer ángulo, que es la tecnología, por supuesto, ¿okay? Cómo pues generamos nuevos ingresos que hemos venido padeciendo desde el momento que surgió la pandemia, cómo manejamos todo el tema de las deudas, las tasas de interés y obviamente cómo financiamos las operaciones, cómo hacemos una organización más liviana desde el punto de vista financiero. Y no podemos escapar, pues, en este triángulo de la supervivencia que yo he definido de esta forma, el área digital, pues el área digital siendo transversal y quizás convirtiéndose prácticamente en la base de lo que es ese triángulo en la cual estamos hablando hoy en día. Pues evidentemente revisar qué tenemos, pero además qué necesitamos para poder apuntar a esa estrategia que definimos con esa realidad actual, pero además cómo apuntalamos hacia el crecimiento de la línea de ventas y cómo apuntamos hacia el tema de la rentabilidad del negocio, ¿ok? Y cómo, pues, por supuesto, además de eso, nos preparamos para un futuro en la cual que ya llegó. Entonces, ese triángulo de la supervivencia, y con esto cierro, termina convirtiéndose como una especie de malabarismo, ¿no? Donde son tres pelotas, 3 bolas, 3, como las llamemos en nuestros diversos países, que están en el aire y que no se puede caer ninguna. Y quizás eso es otro de los principales retos que estamos viviendo hoy en día. Conseguir ese balance y mantener esas de manera coordinada, orquestada, es mantener esos tres elementos de que yo estoy hablando del triángulo de supervivencia en el aire, y poder entonces, pues, subsistir y poder mantenernos y lograr avanzar hacia un futuro que evidentemente, pues, ya llegó. Muchas gracias, Néstor. Me quedo entonces con lo estratégico, lo financiero, lo digital, ¿sí? Así es. Perfecto, perfecto. Vamos ahora nos vamos de Panamá nuevamente a Quito, a Ecuador, con Fernando Jurado. Hola Andrés, muchas gracias. Juan Pablo, Néstor y Verónica, muy claras. ¿Cómo exponen ustedes esas preocupaciones que debemos abordar nosotros, los emprendedores, los MIPYMES, en cuanto al entorno, en cuanto al cliente, en cuanto a este balance y equilibrio que debemos buscar entre lo estratégico, lo financiero y lo digital? Súper claro cómo lo están mostrando. Y aquí yo quiero complementar algo que se relaciona con lo que han mencionado mis 3 compañeros de panel, es enfocarnos en lo que nos causa dolor y en lo que nos causa sufrimiento. Hago esta analogía: dolor a costos, sufrimiento a ingresos. En un escenario volátil, adverso, complicado, como el que podemos estar enfrentando o hemos venido enfrentando desde la pandemia, y con una proyección no tan positiva o más pesimista de lo normal, debemos considerar estos aspectos fundamentales de dónde nos está causando dolor nuestra estructura de costos. Si es en el costo directo, en el costo de ventas, o sea, que me está mermando la utilidad bruta, o me está mermando la utilidad neta. Si tenemos una estructura de costos que me está generando problemas o dificultades o dolores, a mí como emprendedor, como mi pyme, entre
entre el margen bruto y la utilidad neta. ¿Dónde está? Si está en lo que es directo, el costo fijo, por así decirlo, mejor dicho, el costo directo o el costo indirecto de mi operación. Y sufrimiento con lo que bien nos plantea Verónica por el panorama de ventas, de expectativa de financiamiento y lo que nos plantea Juan Pablo en torno a cliente. Valorar, construir dentro de esa lógica una estrategia que nos disminuye el sufrimiento en cuanto a pérdida de ingresos. Pero recuerden que ingresos no es solo la generación de ventas, sino la recaudación de esas ventas a crédito, que también nuestros compañeros clientes, o sea, los quienes conforman nuestro entorno, van a tener dificultades muy probablemente para pagarnos. Entonces hay que controlar los indicadores de repago, de venta, del ticket que estamos, en qué tiempo estamos recuperando cada ticket que emitimos. Entonces, le quiero dejar con esta lógica del dolor y del sufrimiento, del dolor asociado al costo y del sufrimiento asociado al ingreso, que hay que precautelar estas dos variables de manera súper precisa y un monitoreo muy pendiente del bolsillo de nuestros negocios. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias. Voy a hacer un pequeño resumen para la audiencia. Juan Pablo nos dijo dos cosas importantísimas en este escenario complejo para las pymes: asegurar que primero la recompra, la segunda venta, y dar un buen servicio, dar una buena experiencia de cliente para que de esa manera se produzca la recomendación, que es la segunda o el segundo consejo de Juan Pablo. Después, Verónica nos recomienda desde la perspectiva macroeconómica hacer un seguimiento de las variables o de las principales variables macroeconómicas para ir dimensionando qué es lo que tenemos que hacer en cada uno de esos escenarios. Después, Néstor nos habla del triángulo de la supervivencia con los tres componentes, como es el componente estratégico, financiero y digital. Ninguno de esos se puede caer. Tenemos que estar bien en lo estratégico, en lo financiero, en lo digital. Y por último, Fernando nos hace énfasis en enfocarnos en dos elementos. Uno, el dolor de la estructura de costos, y por otro lado, el sufrimiento de la pérdida de ingresos. Bien, no sé si aprobé el primer examen, pero ahí hice un pequeño resumen. Vamos con la segunda pregunta, que viene en general del público, que me las compartieron acá las preguntas, y voy a seleccionar una pregunta que me parece muy, muy importante, además por los que estamos acá. Todo esto desde la perspectiva de la especialidad de cada uno, por eso que es importante que hayan distintas visiones desde cada especialidad. La pregunta es, ¿qué necesita o qué se necesita para ejecutar con éxito una iniciativa o proyecto de transformación digital en la pyme? ¿Qué cosas puntuales ustedes dirían que es lo que se necesita para ejecutar con éxito un proyecto de transformación digital en una pyme? Y vamos a partir ahora al revés. Vamos a partir con Fernando. Vamos con Fernando, después con Néstor, después con Verónica y terminamos con Juan Pablo. Fernando. Gracias, Juan Pablo. Gracias, Andrés. Estaba pensando en Juan Pablo porque hay mucho que pensar en el cliente y voy a dejar a los expertos que hablen del cliente. Yo me quisiera centrar un poco en este aspecto, escoger los canales adecuados. Yo voy a hacer una transformación digital en mi organización, pero pensando en qué canales voy a mantener o potenciar dentro de mi modelo de negocio. Recordemos que tenemos nuestro modelo de negocio, que debemos hacer como emprendedores y MIPYMES para formular nuestra idea, ese proceso de ideación y pasarlo a la ejecución a través de lo que sugieren todos, el Business Kanban Model, que es una opción. Enfocarnos en el canal. Ahora, la transformación digital en lo interno va a manifestarse hacia la comunidad, hacia mi comunidad donde yo estoy interactuando a través de los diferentes canales. Mucho énfasis en los canales y mucho énfasis en el presupuesto que requieres para implementar la transformación digital. Doy paso a mis compañeros que son más ávidos para poder explicar a la gente este tema.
Muchas gracias, Fernando. Vamos ahora con Néstor Altuve. Fíjate, Andrés, bueno, y ahí parte, ya la semana pasada también lo hicimos y hoy lo voy a hacer también, pues creo que allí hay una herramienta, como tú sabes, yo comparto herramientas, hay unas herramientas de temas de estrategia digital para los negocios que yo de alguna manera comparto y se los voy a compartir ahora por el chat. Yo creo que en principio, digamos, son 7 variables rápidamente. Entender hacia dónde va la transformación del negocio, entender, o sea, no, esto no es una moda, sino entender hacia dónde va nuestro negocio, cuáles son esas necesidades estratégicas, ¿ok? Y qué necesitamos dentro de la estructura de la organización para poder cambiar. Yo creo que son 2 preguntas que tenemos que responder. Por otra parte, digamos que hay el segundo elemento es los nuevos procesos digitales, entender esos procesos comerciales, un poco como lo que decía Juan Pablo, cómo acelerar y cómo incrementar estas ventas, okay, el proceso comercial, el proceso de atención al cliente, el proceso de marketing, pero no podemos obviar también ese proceso de lo que es el soporte de la organización, el middle y el back office, y cómo vamos a adoptar esas diferentes tecnologías. También tenemos que voltear como tercer elemento de los 7 que comenté, ese negocio a corto, a mediano y a largo plazo. ¿Dónde estamos hoy? Pero tampoco podemos perder de vista dónde podemos estar en las diferentes, porque tiene que ver mucho con ese enfoque en qué tecnología apostamos que probablemente no están maduras y que necesitamos apostar hacia un futuro. Okay, y eso es bien importante porque probablemente hay una tecnología que sentimos que no puede estar madura y quizás el mejor ejemplo es la de inteligencia artificial. Por ejemplo, industrias muy cercanas a las pymes como la de restaurantes o, por ejemplo, como sentían que el tema de la inteligencia artificial estaba lejana y vemos cómo la pandemia aceleró ese proceso y hoy en día pues ya tienen chatbots y tienen todo este tipo de cosas asociadas a lo que es esa adopción de tecnología. Entonces tenemos que pensar el presente y el futuro del sector. Pero además tenemos que pensar en el foco de la transformación. ¿Qué vamos a vender? Esos ingresos, los clientes, un poco lo que siempre dice Juan Pablo, la segunda compra, que el mercado, no el mercado en general, sino nuestro propio mercado, los procesos, ¿ok? Y lo otro que no podemos obviar dentro de la transformación digital, que es un tema que me apasiona a mí, es el tema de la transformación de la cultura, el propio mindset, la cultura interna, el fomento de la innovación y entender quizás ya por el sexto punto, cuáles son esos canales, o que ya un poco obvio, los canales digitales con que debemos estar y quizás allí profundizaría un poco más en que cómo vamos a conectar eso con, digamos, el ecosistema de contacto con los clientes. Y por último, por supuesto, las iniciativas digitales que vamos a poner sobre la mesa, que son las iniciativas asociadas directamente a las diversas o a las diferentes tecnologías. Digamos que con estos 7 elementos que les voy a compartir ahorita por el chat, una herramienta de poder plasmarlos y poder contestar una serie de preguntas para cada uno de sus negocios, creo que podemos tener, digamos, una visión de esa estrategia, y disculpen si me entendí un poco porque es el tema que más me apasiona, de cómo aplicar estrategia en temas de transformación digital. No hay problema, Néstor. Esa es la herramienta que en Excel, ¿no? Sí. Si quieres la puedes compartir pantalla para mostrarla rápidamente, solamente para que les quede en la retina a los asistentes. Ok, déjame compartir. Espérate que... Antes de pasarle la palabra aquí a Verónica y luego a Juan Pablo. No sé si la están viendo allí. No. Pero podemos compartirla al final. Voy a seguir mientras lo resuelves. Ah, ahí está. Ahí aparece. Ahí está. Fíjense, es una herramienta, digamos, bien sencilla, donde ustedes es un plan estratégico en formato Canvas, en la cual, pues, aquí van a tener como un resumen final cuando vacíen todo lo que está relacionado a los mismos elementos que les compartí ahorita. En los elementos asociados a la transformación del negocio, ustedes lo que van a ir haciendo, que les es muy útil ir respondiendo todas las preguntas que están aquí. Aquí van volviendo al home y entonces entender cuáles son esos procesos digitales, ¿ok? Y regresan al home y van vaciando, al final van a obtener
con esta modalidad que todos conocemos, bueno, en general, sobre todo las pymes y los emprendedores conocen mucho ese modelo, ese business model Canva de Osterwalder. En este caso está llevado al tema de la transformación digital y la idea es que ustedes pues vayan contestando cada una de esas preguntas que están asociadas allí en cada uno de estos puntos que están asociados aquí, pues transformación del negocio, procesos digitales, presente y futuro del negocio, el foco de la transformación, transformación de cultura y los nuevos canales e iniciativas, y ahí van a tener como una visión de one shot, ¿okay? Una visión de, en general, donde hay elementos estratégicos, hay elementos digitales, hay elementos financieros asociados a todo el cambio que necesitan nuestras pymes y nuestras organizaciones. Buenísimo, muchas gracias Néstor. Vamos con Verónica Artola. Sí, bueno, tal vez complementando un poquito lo que mencionaba Fernando y Néstor, yo diría que otra de las herramientas clave también para pensar en esta transformación es darle a los clientes nuevas herramientas para ver cómo podrían pagar los servicios o los productos que están adquiriendo. ¿A qué me refiero? Yo creo que, por ejemplo, todas estas billeteras digitales, ¿no es cierto? O transferencias electrónicas, o esta ahora el pago de QE con QR, creo que son cosas que las MIPYMES también se tienen que ir implementando. A veces, al menos aquí en el Ecuador pasa que vas a un lugar, no tienes, digamos, el efectivo, porque son cosas pequeñas, tal vez, no sé, $3, $4, no tienes el efectivo y no te aceptan otro medio de pago y pierdes esa venta, tú como local, como pyme o mi pyme. Entonces yo creo que son esas cosas que se están hablando mucho, por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica en general. Estamos acostumbrados todavía a utilizar dinero físico. Bueno, aunque en Chile, si comparamos con Ecuador, el uso es muchísimo más alto. Por ejemplo, en Ecuador, para darles algunos datos, en promedio hacemos, transferencias electrónicas o usamos medios digitales por persona alrededor de 8 veces al año, nada más. En Chile es aproximadamente 50 veces que las personas hacen eso. Entonces, están muchísimo más avanzados que Ecuador, pero de todas maneras, a veces esos cambios tecnológicos se ven más en las grandes o medianas empresas que en las pymes y en las MIPYMES. Entonces, yo sí creo que esos son los temas que hay que debatir actualmente. El futuro de las monedas digitales, el futuro de los bitcoins. ¿Nuestras empresas van a aceptar esas monedas, sí o no? ¿Cuáles son los riesgos? Entonces, yo sí creo que son debates que están sobre la mesa. Aquí en el Ecuador, por ejemplo, no se habla mucho de eso, pero yo sí creo que en Chile están ustedes mucho más avanzados en esos debates y para, como digo, y sobre todo para las pymes y las MIPYMES, tener esas nuevas alternativas de pago en sus negocios, creo que es una cosa muy importante que a veces no debería ser tan costoso. Hay empresas como Mastercard, Visa, que te permiten tener esos PayPal o las cosas sin mucho costo para los negocios y que puede realmente cambiarte mucho y hacer una transformación digital. Porque hay que entender también que nuestras empresas, las que estamos aquí, tampoco es que tenemos un montón de plata para estar invirtiendo, pero pueden ser esas pequeñas inversiones que hacen cambios muy grandes y que nos dan una visión o vamos a vernos de manera distinta con el cliente también. Muchas gracias, Verónica. Solamente complementar, antes de pasarle la palabra a Juan Pablo, que, claro, la gente ve muy distante, me he dado cuenta en Ecuador de ese tema cuando he estado allá, ven muy distante estas cosas y la verdad es que tecnologías tan disruptivas como, por ejemplo, la inteligencia artificial, pero más disruptiva aún, como es la computación cuántica, en 10 años más va a estar masificado. Y 10 años más es muy poco. Tal vez para algunos es mucho, pero en general es un horizonte para cambios estructurales como los que se vienen. Efectivamente es muy poco tiempo. Gracias, Verónica. Vamos finalmente con Juan Pablo, desde Buenos Aires. Gracias, Andrés. Bueno, a ver, aprovechando los buenísimos consejos y recomendaciones de Fernando, de Néstor y de Verónica, elijo concentrarme como recomendación y como respuesta a esta gran pregunta en la persona, en los que están representados precisamente en este panel, trayendo sus inquietudes y representando un negocio, un
emprendimiento, una empresa, independientemente de los tamaños que ellos o que sus organizaciones tengan, yo digo primero, eligiendo a nivel personal este cambio. O sea, acá tiene que haber un paso que es obviamente individual, es personal y que los va a incomodar. O sea, tienen que elegir esta aventura o esta visión de la transformación y tienen que hacerlo dispuestos o dispuestas a incomodarse, porque como todo cambio y como todo nuevo horizonte, obviamente genera en aquel que los lleva adelante, cierta incomodidad. Habiendo aceptado este camino o elegido este camino, aceptado la incomodidad que pueda ofrecerles, lo siguiente sería el ser conscientes y consecuentes con que tampoco lo pueden abordar solos. Entonces, el tercer consejo es que hagan equipo. Y si bien parto de la suposición que son organizaciones pequeñas, aún así es muy probable que haya un socio, que haya un empleado confiable, que haya, y si no lo hay, que lo busquen, o un asesor externo. O sea, que entiendan que esta es una decisión sobre la cual tienen que tener un equipo y tienen que conformar ese equipo. Entonces, si lo eligen a nivel personal, si están dispuestos a incomodarse y si toman una decisión a tiempo, que es armar equipo, todos estos consejos y todos estos caminos que tan inteligentemente les han propuesto Fernando, Néstor y Verónica, lo van a conseguir, lo van a lograr. Además de los increíbles y enriquecedores resúmenes que hace Andrés siempre con su bagaje de información. Opté para no repetirme con clientes, para no aburrirlos con mi pasión sobre la información, pero tratando quizás de darles algún tip que también obviamente les sea de utilidad. Y hablando de utilidad y teniendo que ver con la información, también los dejo ahí con una invitación a que consuman el contenido de este sitio web que les estoy compartiendo por el chat, que tiene que ver con casos de éxito. Maravilloso. El CRIC. Así A es. ver, mira, no debería hacer lo que voy a hacer porque tenía un orden, pero aprovechando lo que dijiste al final, me gustaría... Hay una pregunta acá también que me compartieron del programa Fortalece Pyme, de las encuestas que se le hizo a la gente de las pymes. Y una de las preguntas que hacen dentro de este contexto de transformación digital y del mundo en el que nos encontramos hoy día, ¿quién es el cliente ideal? ¿Cómo podríamos definir el cliente ideal? ¿No? Y quiero partir por ti, Juan Pablo, aunque no debieras, pero quiero hacer la excepción por esa pregunta. No se molesta Fernando, ni Verónica, ni Néstor, ¿no? Respondo corto. Porque tú eres experto en esa materia, me gustaría escuchar quién es el cliente ideal hoy día para una pyme. Respondo corto. Dos respuestas posibles. Por un lado, desde el punto de vista técnico, entre comillas, el cliente ideal es aquel que nos recompra y nos recomienda. Las mismas dos palabras con las que inicié la primera pregunta, Andrés. Entonces, y esto no es casualidad, este es un trabajo que se construye. Obviamente, los clientes no nacieron ni recomendadores ni recompradores. En todo caso, es un camino que tiene que recorrer la empresa y que lo tiene que recorrer de manera empática a partir de información y obviamente entonces construyendo o colaborando con la construcción de esa relación. Porque estamos hablando de algo que es en el tiempo. Para poder recomprar y para poder recomendar, obviamente no estamos hablando de una única transacción, estamos hablando de un relacionamiento en el tiempo. Ahora, esa es la respuesta, entre comillas, técnica. La respuesta más sensible o más romántica también tiene que ver con el cliente que nos desafía. O sea, el cliente que nos trae problemas, que confía en nuestra capacidad de cambio o de resolución de esos problemas. El cliente que confía entonces, como se dice ahora en la jerga de experiencia, que nos comparte un dolor. ¿Sí? Ese cliente, obviamente hay que incentivarlo, porque es el cliente que nos permite enriquecernos, mejorar y finalmente triunfar. Buenísimo, buenísimo. Por eso quería escuchar a la autoridad ahí de Juan Pablo. Y después, yo sé que ni Fernando ni Verónica son especialistas en esta pregunta, pero quiero darle la palabra a Fernando, luego a Verónica, y vamos a terminar con otro especialista, que es Néstor. Vamos a partir con un especialista y vamos a cerrar con un especialista. Fernando y luego Verónica, por favor. ¿Quién es, a su juicio, el cliente ideal en este momento?
Gracias, Andrés. Yo voy a procurar dar un enfoque súper micro de quién es el cliente valioso. Partimos de una premisa que todos los clientes van a ser importantes y cuál es ese cliente ideal, que es el cliente valioso al que estamos buscando. Es el cliente que en términos generales nos da frecuencia de compra, o sea que nos contacta, nos visita, transacciona con nosotros, nos genera ingresos. Recuerden, nos evita sufrimientos. Es también aquel que tiene una cifra, puede ser que nos visite muchas veces, que tenemos que identificar cuál es, yo siempre hablo de este ticket promedio de compra, de cuál es ese monto de compra y saber cuál es la cifra del cliente frente a mi negocio. Pueden ser que tenga muchos clientes de poca facturación, pero mucha frecuencia, o puede ser que tenga un cliente de poquísima frecuencia, pero de una cifra de negocio muy alta. Entonces, hay que entender en la dinámica de mi composición microfinanciera, microeconómica, cuál es el peso de cada uno de ellos como una variable cuantitativa o monetaria. Adicionalmente, sí quisiera que, como decía Juan Pablo, ese cliente que nos desafía. Importante en ese desafío, cómo nos retroalimenta y cómo estamos creando esos canales para que nos retroalimente nuestro cliente. Importante eso, para caracterizarlo, ver cuán lejos está de mis puntos de venta, ver qué prefiere, qué canales prefiere para transaccionar conmigo, si lo está haciendo por una app, si lo está haciendo por la página web, o lo está haciendo en local, o lo está haciendo por llamada o por un correo. Hay que entender esa dinámica, esa dinámica que tiene el cliente con nuestro negocio y también ir identificando esos factores que determinan que un cliente pase de importante a valioso o de importante a ideal. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias. Vamos con Verónica. Sí, bueno, como decías, no soy especialista en este tema de cuál es el cliente, ¿no es cierto?, ideal, pero hay algunos datos que creo que son importantes. Como decía Fernando, creo que hay que caracterizar bien. Ahora creo que hay estos instrumentos y este manejo de Big Data y Machine Learning que te permiten, ¿no es cierto?, a través de la información que tú tienes de facturación de tu propia empresa, sin entrar a mayores detalles, ver específicamente cuál es el cliente que está contigo y cuál te ha hecho una segunda compra y una tercera compra y poder caracterizar, ¿no es cierto?, y decir, miren, por ejemplo, si yo soy una empresa que vende autos o venta de autos usados, lo que sea, no necesariamente una grande, decir, a ver, ¿cuál es la probabilidad de que ese cliente me venga a comprar a mí también? Entonces, creo que tal vez dar unos valores mágicos es complicado, pero a través de ahora estos instrumentos se puede, ¿no es cierto?, ir identificando justamente ese cliente ideal. ¿Para qué? Porque ahí yo creo que hay una cosa súper importante para dedicar los esfuerzos, para dedicar, ¿no es cierto?, tanto el tema de atracción, de publicidad y tal. Si yo no soy un cliente valioso y después estás gastando en mi publicidad, estás desperdiciando tu plata. Entonces es súper importante, ¿no es cierto?, de alguna manera poder identificar adecuadamente. Y otro dato que es súper interesante, a mí me gusta mucho trabajar los temas de género, y se han identificado, hay un montón de estudios que muestran que las decisiones de compra en una familia está liderado en un 80% por las mujeres. O dicho de otra manera, el 80% de las decisiones de compra lo toman las mujeres a nivel mundial. Entonces, eso quiere decir que es importantísimo también, ¿no es cierto?, enfocar los productos y servicios que nosotros tenemos con los beneficios que tienen para mujeres, para hombres, para niños, para adultos mayores, para zonas rurales, para zonas urbanas. No es lo mismo que a mí me vendas una propaganda mujer en Quito, ¿no es cierto?, con cierta educación, que a una mujer rural, por ejemplo, de otro lugar del Ecuador. Entonces, creo que eso es importante, entendiendo, como digo, que las mujeres decidimos en el 80% de las veces qué es lo que se compra en nuestras familias, en nuestros hogares, en las empresas. Tenemos un poder muy importante en las decisiones de compra. Entonces, necesitamos justamente identificar esos canales y a esas, ¿no es cierto?, digamos, clasificaciones que es importante, como digo, para decir, este es mi cliente, estas son las caracterizaciones que tiene y en función de eso voy a enfocar mi programa de marketing, la atención que yo tengo. En Ecuador, por ejemplo, tuvimos un cliente en una empresa que tenemos y decían, por ejemplo, identificaron que los hombres y mujeres que se van a cortar el pelo van generalmente los fines de semana y con sus hijos.
Entonces necesitabas tú poner en esa peluquería un espacio para los niños, porque si no, no iban a volver. O si les trataban mal a los hijos, no iban a volver. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Si identificas que las mujeres o los hombres son tu cliente y que van con hijos, o que la gran mayoría, por ejemplo, son padres o madres, necesitas generar estas otras actividades también para, ¿no es cierto?, que pueda justamente seguir volviendo. Y ahí me quedo siempre con lo que dice Juan Pablo, tu segunda venta, que creo que es trascendental también para las empresas. Maravilloso, maravilloso. Muchas gracias, Verónica. Y vamos, ya teniendo la visión de Juan Pablo, teniendo la visión de Fernando y esta visión muy clara, muy precisa de Verónica, vamos ahora con Néstor, que también es el especialista, al igual que Juan Pablo, en cliente. Vamos, Néstor. Fíjese, bueno, nada, bueno, después de lo que dijo Verónica, verdad que las mujeres son las que mandan, ¿no? No hay ninguna discusión allí. Ahí es, así Fíjate, es. yo he visto que quizás todas las respuestas están más dadas en base a preguntas, y yo creo que por allí va el camino, porque yo creo que como todo en los temas de transformación y asociado a todo lo que está sucediendo, las respuestas son únicas para las empresas porque cada una tiene su propia realidad. Lo único que para mí es transversal es que hay una gran diferencia con lo que sucedía antes a lo que sucede ahora, es que el cliente cambió, sigue cambiando, no va a volver al cliente que fue. Y yo digo de alguna manera que el cliente se convirtió en una especie de saltamonte mutante, ¿no? Un término un poco jocoso. Lo que quiero decir con eso es que el cliente está saltando, ¿ok? Y muta, y además inclusive no le importa regresar a la marca donde originalmente estuvo. Y además eso, o marca o empresa o servicio a la cual estuvo. Eso significa un gran reto, ¿no? Un gran reto para nuestras organizaciones de poder entender y cómo movernos rápidamente. Sí, estábamos acostumbrados en el pasado, donde inclusive cuando hacíamos planificaciones se mantenían por mucho tiempo, pero estamos viendo cómo ahora pues los clientes han cambiado de manera radical, y sobre todo que tenemos además, hay un tema no solo de género, Verónica, sino un tema generacional. Tenemos una característica, sobre todo con los centennials, que tienen unas particularidades, una gran cercanía con los temas de cuidado del ambiente, con el tema de la no discriminación. Entonces tenemos que apuntar hacia allá. Digamos que esa es la macro respuesta. Ahora, desde el punto de vista de lo que yo hago, voy con las preguntas, ¿no? ¿Cuáles preguntas asociadas con ese cliente ideal tenemos que hacernos? Y hay una primera que es ¿para quién estamos generando valor, no? O para quién deseamos crear valor. Un concepto que está muy institucionalizado o muy fijado en el tema de la transformación digital, que es el valor. ¿A quién le estamos creando valor? Que ahora después tenemos una segunda pregunta: ¿quiénes son y cómo son esos clientes, no? Tenemos que saber dónde están, cómo van cambiando, quiénes fueron ayer y quiénes son hoy. Además, entender quién es ese comprador típico. En el argot de marketing lo llaman buyer persona. ¿Cómo es esa persona comprador típica? Eso es importante, y hay herramientas, inclusive probablemente ustedes las vieron en todas las cosas que han venido haciendo muy bien con Andrés, que entiendo que lo vieron, pues cómo están evolucionando y cambiando esos comportamientos. Hablé de una palabra clave en este momento que era valor, y hay otra que es comportamientos. Estamos hablando de dos cosas que no podemos perder de vista de cara al cliente. ¿Ok? La información, y aquí entro lo que dice Juan Pablo con el tema de la data. ¿Qué información tenemos de esos clientes? ¿Qué datos tenemos? ¿Cómo gestionamos esos datos? ¿Cómo procuramos que ese cliente que nos compró nos haga esa segunda compra? Si tenemos un modelo inteligente de gestión de esos datos. Esto es bien importante. Y lo otro es que también tenemos que, digamos, con esto cierro, entender cómo es esa conexión desde el día cero hasta el día, no el día que me hace la compra, sino el día de la postventa, ¿ok? Porque además hoy en día tenemos un elemento clave para la segunda compra, como siempre dice Juan Pablo, que es el tema de cómo atendo. Antes nosotros habíamos descuidado a nuestros clientes en la postventa.
Y resulta ser que para que compre esa segunda vez y vuelva a comprar de nuevo, tenemos que entender ese viaje, cómo se comporta el cliente desde que me contacta, no solo hasta que me compra, sino hasta cómo viene después del servicio postventa, porque ahí va donde va a venir la segunda compra. Y con esto cierro. Obviamente, y sabemos que es un concepto, pero que tenemos que tenerlo claro, que es más fácil mantener un cliente que adquirir un cliente nuevo. Entonces, pues definitivamente apuntemos hacia esa segunda compra, ¿ok? Y apuntemos todas las estrategias de digitalización y todo lo que estamos haciendo con ese cliente que cambió hacia esa estrategia. Excelente, muchas gracias Néstor por esa visión también tan clara y tan además clara y profunda de la pregunta, como respuesta a la pregunta. Surgió una pregunta al público, bien interesante, que es transversal para todos los que estamos acá, de Rod Arce. Dice, muy bueno todo, dice excelente, y plantea la siguiente pregunta: ¿cómo la pyme puede agregar valor a partir de la diferenciación? Faltó la N ahí, pero diferente. ¿Cómo la pyme puede agregar valor a partir de la diferenciación? Vamos a comenzar con Verónica. ¿Bien? Después seguimos con Néstor, Juan Pablo y terminamos con Fernando. Vamos con Verónica. A ver, yo sí creo que eso es una pregunta súper clave, gracias Rod por hacerla, porque yo sí creo que a veces, ¿no es cierto?, en la presencia en general de las pymes y las MIPYMES, hacemos productos muy similares que después, claro, no podemos competir por diferenciación. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, yo creo, y pensando así rápido en la respuesta, algunos temas, yo creo, ¿no es cierto?, que hay que identificar con claridad el cliente justamente en qué, ¿no es cierto?, en qué zona estoy yo, a quién me estoy dirigiendo. Como decía hace un momento, si yo, no sé, estoy vendiendo camisetas, ¿no es cierto?, pero estoy identificando que dentro de mi zona hay más niños los que me están a mí comprando, entonces, ¿por qué no hacer camisetas específicas con motivos que les gusten más a los niños? Entonces me diferencio de lo que podría estar vendiendo Fernando, que también vende camisetas a 2 cuadras, pero que tal vez es más, no sé, a población adulta mayor y que tiene esa diferencia. Entonces yo creo que lo primero es identificar la población a la que tú estás llegando. ¿Y cómo puedes hacer eso? A veces uno dice, sí, pero chuta, ¿y ahora cómo sé quién me está comprando? No tengo plata y tal. Yo lo decía también en la conversación que tuvimos el viernes anterior, para mí es indispensable hacer estudios de mercado, hacer encuestas, entender, ¿no es cierto?, qué es lo que la sociedad quiere. Y a veces no es muy costoso. Hay herramientas, ¿no es cierto?, digitales, gratuitas, que te permiten también hacer estas encuestas rápidas para tal vez algo identificar a qué grupo objetivo estás tú llegando. Porque puede ser que yo esté creyendo que estoy vendiendo más camisetas de adultos cuando efectivamente estoy vendiendo para niños. Entonces creo que esas diferenciaciones me van a permitir a mí, primero, tener más rentabilidad, tratar de no competir de manera tan agresiva con mi compañero de al lado, ¿no es cierto?, para poder justamente que los dos ganemos. Y si bien la diferenciación es importante, no quiero dejar de decirlo, para mí el tema de la asociatividad también es una cosa súper interesante y súper buena. ¿A qué me refiero? Yo sí creo que si estamos pymes o MIPYMES parecidas, similares, que nos podemos juntar, que podemos, ¿no es cierto?, a través de la asociatividad disminuir costos, hacer compras en volumen más grandes que te permitan, ¿no es cierto?, disminuir justamente el costo de tus insumos y a través de eso tener una mayor rentabilidad, también es una opción. Tal vez no de diferenciarte específicamente, pero sí de rentabilizar mejor tu negocio. Entonces yo creo que por los dos casos, por los dos lados, entender, ¿no es cierto?, específicamente al sector, al grupo objetivo al que tú estás llegando con tu bien y tu servicio, y lo otro, trabajar en asociaciones también, unirte con empresas similares para disminuir costos y con eso de alguna manera también incrementar rentabilidad. Por ahí. Muchas gracias, Verónica. Y bueno, vamos con, de ahí le vamos a preguntar a Rod Arce qué le ha parecido, si le han solucionado la interrogante. Vamos, después de que hablen todos. Vamos con Néstor. Sí, fíjate, bueno, rápido para no extenderme, yo creo que un poco complementando lo que dice Verónica, está muy bien, yo creo que asocio a parte de lo que ella dijo,
Yo creo que hay dos elementos para mí clave en la diferenciación de las pymes. Número uno es la capacidad de movimiento. ¿Cuán rápido me puedo mover? Las organizaciones grandes son más pesadas, más lentas, más burocráticas y se mueven más lento. Entonces aprovechemos la oportunidad para movernos más rápido internamente, ¿ok? Y un poco, como decía Verónica, movernos externamente. Entender dónde están esos aliados y poder conectarme rápidamente con ellos. Diría que ese es el primer factor que para mí es clave dentro del proceso de diferenciación que comenta Rod. Y el segundo, obviamente, que es el tema de la personalización, la customización o la atención directa al cliente. Tenemos una oportunidad de ser más friendly, más cercanos, de estar pues en ese contacto con ese cliente que siente que realmente eres mucho más que un proveedor, sino eres su complemento, eres su amigo. Y yo creo que eso es parte de un valor que las pymes tuvieron en el pasado, han tenido en el pasado y que yo creo que tienen que potenciar. Okay. Obviamente, en ambos casos y principalmente en este último, la aplicación de tecnología, y Juan Pablo pues, se puede ampliar un poco en eso, es importante porque todo el tema de la personalización, pero esa personalización de contacto, de que tengo la oportunidad de que una persona del socio de la pyme o una persona de la alta gerencia pueda contactar o tener esa cercanía con los clientes, pues es un factor realmente de diferenciación importante en este momento, porque eso es un poco también lo que están buscando los clientes. Los clientes están buscando cercanía, identificación, engagement, contacto, sentir que eres más que eso, que eres mi amigo, que puedes darme cosas. Entonces, yo creo que allí esos para mí son los dos principales factores de diferenciación: capacidad de movimiento y todo el tema de la atención personalizada al cliente. Muchas gracias, Néstor. Ahí, Verónica, te escribieron en el chat para que ahí Rod te colocó un comentario. Muchas gracias, Néstor. Nos vamos con Juan Pablo. Bueno, a ver, primero reconocer que tengo un alma gemela en Panamá, así que súper de acuerdo con todo lo que ha dicho Néstor, solo con tal de complementar, obviamente, y no repetir. Personalización está al lado de segmentación, o sea, todos estos requisitos o recomendaciones que hizo Néstor hay que obviamente procesarlo de tal manera que no enfrentemos públicos contrarios, digamos, o que llevemos y canalicemos y vehiculicemos esa personalización al cliente específico, al grupo de clientes específicos, y ahí vuelvo a lo que ya dijo Néstor, apoyándose en tecnología. Tecnología que está de la gratuita y de la más costosa, o sea, tampoco nadie diga o piense en este momento, pero eso no es para mí porque no tengo el suficiente presupuesto, porque hay en todos los sabores. Y solo como agregado, como parte de lo que también quería decir, pero que no me quise extender en lo primero porque lo dijo mucho mejor Néstor, es cómo construir experiencia, cómo pensar en corrernos un costadito de lo que es producto, lo que es servicio, con todas las recomendaciones que ya hicieron antes Verónica y Néstor, súper alcanza, sino pensar fuera de la caja, creativamente, cómo transformar esa entrega de ese producto, ese relacionamiento de esos clientes con el producto o servicio de mi organización en una experiencia. Para lo cual, en algunos casos puede ser algo tan simple como refrasear un eslogan o acercar un caso de uso o identificar algún testimonio o algún cliente testigo. O sea, tampoco nos pensemos en que detrás de esto hay una ciencia misteriosa y esotérica, sino que tiene mucho que ver con el sentido común, ¿sí? Acercarle más que un producto a un cliente una experiencia y lograr entonces que trascienda en la relación marca-cliente u organización-cliente. Muchas gracias, Juan Pablo. Vamos finalmente con Fernando. Fernando. Gracias, Andrés. Nuevamente voy con un enfoque súper micro. Entender la diferenciación desde un punto de vista de la oferta y una diferenciación desde el punto de la demanda. Si yo me quiero diferenciar desde la oferta, tengo que poner algo adicional que no está poniendo mi competencia en lo que yo estoy vendiendo. Voy a poner un ejemplo súper simple. Yo produzco mermeladas y mi competencia y mis 10 competidores producen mermeladas. Yo me diferenciaría añadiendo algo, quitando algo,
sumando algo en ese producto para que sea diferente y me esté diferenciando del resto y pueda tener la atención o captar la atención o el interés de consumo de un mercado específico y obviamente con lo que ha dicho Juan Pablo, Néstor, irme segmentando o personalizando ese producto. Pero esa personalización, esa respuesta para buscar mi posición estratégica dentro del mapa de la competencia, también tiene que ir en sintonía de la demanda, de lo que la demanda nos está pidiendo, de lo que la demanda nos está sugiriendo. Perdóname Néstor, era saltamontes mutante. Lo que el saltamontes mutante puede estar interesado y que yo no le estoy dando, y que ninguno de mis competidores lo está ofreciendo, y que yo tengo que buscar ese salto también, tendríamos que transformarlo ese concepto también para el emprendedor, mi pyme, saltamonte mutante, también habría que adaptarlo a ese, ¿no? Para que vaya siguiendo y esa capacidad de modificarse en función de esos intereses o nuevas necesidades de la demanda. Entonces, ¿cómo poder hacerlo? Reconstruir esa relación, esos puntos de contacto que yo tengo como proveedor frente a mi cliente, el Customer Journey, rediseñarlo, reescribirlo, repensarlo permanentemente y generar puntos de contacto, pero también de feedback del cliente con el propósito de ir construyendo este saltamontes mutante también desde el lado de los emprendedores y MIPYMES. Perdóname, Néstor, por adaptar tu idea al otro lado. Buenísimo, buenísimo. A ver, mira, aquí se ha estado moviendo el chat y brevemente vamos aquí dice, bueno, Rod Arce que hizo la pregunta, puso anotando con atención, gracias Verónica, luego puso, bueno, ahí está Marcelo, es un comentario que ahí lo vamos a revisar. Luego dice Rodarse, muchas gracias Néstor, excelente y clara respuesta, pone Manolo. Y luego Rodarse dice, muy bueno Juan Pablo, saltamonte, mutante, muy bueno, gracias, muchas gracias Fernando. Bueno, te agradecemos la pregunta Rod Arce y hay aquí un Cristian Marcelo Arcos. Dice, en Arica existe una ausencia de una cultura digital en las pymes. ¿Qué recomendaciones le harían a las empresas para poder enfrentar este cambio y no morir en el intento? Claro, ahí hay un tema de cultura digital, de quien no ven lo digital como algo importante ni trascendente, no están viendo el cambio, no lo quieren ver. Otro día lo discutíamos, lo conversábamos en un panel, están con esa respuesta, es que yo siempre lo he hecho así y así yo vendo. El famoso que mi esposa Karen Montalva lo define como la esquizofrenia. A veces la corrigen, le dicen, no, si es esquizofrenia. No, esquizofrenia, las personas que a todo tienen un esque y un esque. Y en ese, es que yo siempre lo he hecho así, en un mundo tan exponencial como en el que estamos viviendo, es colocarse la lápida anticipadamente. Entonces, desde esa perspectiva, y como acá lo plantea Cristian, ahí está la pregunta en el chat, ¿qué recomendaciones les harían a estas empresas pymes que se resisten, que tienen una cultura antidigital? Vamos a comenzar ahora con Vero. Vamos a ir perdón, Vero ya había estado primero. Vamos a ir con Néstor. Después nos vamos a ir con JP, con Juan Pablo, luego nos vamos con Fernando y después va Verónica al final. Vamos entonces con Néstor. Bueno, Andrés, lo que pasa es que bueno, ese es uno de los temas que a mí me apasiona, ¿no? Yo creo que el tema, yo creo que el tema de cultura digital, bueno, primero que entendemos, y no es un tema nuevo, que ya lo dijo el famoso padre, el llamado padre de la administración, Peter Drucker, ¿no? Que la estrategia se come la cultura se come la estrategia en el desayuno. Y yo diría que con la transformación digital y todos estos temas de digitalización también sucede lo mismo. Y evidentemente diría, pues, si a mí me preguntan qué hacer de cara al tema de la digitalización de las pymes desde el punto de vista de cultura,
Fíjate, yo creo que hay varios elementos que están claros, que es, primero, cómo promover, o sea, entender que es un problema de todos. A veces los dueños de las pymes consideramos que el tema tecnológico y de digitalización es algo que está aislado. Y yo creo que lo más importante es la conexión, entender que lo digital no es parte, no es un ítem, no es una parte del plan estratégico, del plan de la pyme. No importa, el plan puede estar escrito, no, como lo dije la semana pasada, puede estar escrito en un plan muy bonito, pero también puede estar en una servilleta, puede estar en la cabeza del dueño de la pyme. Pero lo digital no puede ser un ítem, lo digital hoy en día es transversal, es parte de la estrategia de cualquier organización. Eso no significa que una organización va a ser 100% digital, sino que pues, va a apoyarse en tecnología para poder habilitar ese negocio. Entonces, lo primero que yo recomiendo es poder promover, que lo hagan los dueños de las mismas pymes, es promover esos comportamientos, esos hábitos que están, digamos, relacionados o asociados con el tema de la transformación digital. ¿Cuáles son esos comportamientos o esos hábitos? Bueno, mira, hay comportamientos tan sencillos, pero parece mentira, como la curiosidad, con el tema de probar rápido, fallar y probar barato, el tema de la agilidad, todo este tema del uso de la tecnología para el trabajo diario, ¿ok? Todo el tema de la comunicación. A veces las organizaciones, a veces cuando son pequeñas, el dueño lo tiene en su cabeza y todos esos comportamientos potencian la cultura digitales, y eso es un poco lo que tenemos que hacer. Mucho sentido común, ¿ok? El tema de la cultura digital es mucho sentido común, y aquí con esto cierro. Yo creo que yo siempre lo defino de la mejor forma, que es, si usted ahorita pondría en marcha su pyme, o sea, yo utilizo mucho, sobre todo con las pymes, cuando estoy asesorando pymes, utilizo mucho la estrategia esa que se llama Destroy Your Business. Destruye tu negocio y construyelo a partir de hoy. Si usted fuera a poner su pyme hoy, post pandemia, plena crisis 2022, ¿qué haría desde el punto de vista digital? Y ahí va a conseguir todas las respuestas asociadas a esas necesidades realmente que necesita su organización hoy. Que no estoy tomando en cuenta porque traigo paradigmas, traigo la manera como se hacen las cosas, un poco como decía Andrés, siempre se ha hecho así. Entonces, la recomendación es: utilicen esa herramienta que me parece muy útil, destruya su negocio, ¿ok? Y digan, bueno, si yo montara mi pyme, la misma que tengo hoy, una pyme que es, no sé, que es un restaurante, por decir algo, que es un restaurante, ¿cómo lo haría realmente entendiendo la nueva realidad? Y fíjense que van a conseguir todas las respuestas del mundo en ese sentido, y muchas de sentido común. Muchas gracias, Néstor. Vamos con Juan Pablo. Bueno, gracias. A ver, aprovechando el positivismo que se ve que tiene Cristian, porque ya en la forma de escribir su pregunta él habla de: en Arica existe. O sea, no empezó diciendo en Arica no hay una cultura digital. Entonces, como veo que es una persona muy positiva, yo le traigo una idea o una respuesta positiva, que es: encuentren o busquen un ecosistema, una situación en donde, aunque no lo sepan, ya sucede lo digital. Por ejemplo, WhatsApp. No hay ninguna duda de que en Arica, igual que en prácticamente toda nuestra región Latinoamérica, el WhatsApp ha trascendido absolutamente, y todos nosotros y todos nuestros coterráneos habitualmente utilizan ese canal. Por tanto, obviamente tienen un dispositivo celular que les permite utilizar ese canal de comunicación, y entonces todo lo que hagan, hablando ahora sí como negocio, no hablando obviamente en el plano de relacionamientos personales, todo lo que hagan o se animen a hacer en ese ecosistema de WhatsApp es un primer paso, o es una actividad, como decía antes Néstor, muy obvia, muy de sentido común, de digitalizarse y de cómo sostener entonces o empezar a construir una cultura digital, ¿sí? En vez de ir a aquello que debe ser lo que tiene representado en la cabeza Cristian en este caso, por lo cual se autolacera diciendo que no lo hacen o que no lo tienen,
bueno, empiecen por aquello que sí, obviamente sabemos que tienen y que por tanto pueden utilizar. Muchas gracias, Juan Pablo. Vamos con Fernando. Muchas gracias, Andrés. Yo les sugeriría a todos los emprendedores y MIPYMES que comiencen a hacer un inventario de procesos. Lo más sencillito. Cómo venden, cómo compran, cómo almacenan, cómo registran la cuenta por cobrar, cómo registran la cuenta por pagar, cómo están manejando los envíos fuera de ciudad, cómo están recibiendo una importación. Vamos a suponer que esos son los 10 procesos que ustedes tienen o los 8 procesos que ustedes tienen en su empresa. Y pásenlo de la mente a un papel. Y sobre eso, tomen una decisión en cuál de esos 10 o 8 procesos que ustedes tienen dan el primer paso para una estrategia de transformación digital. Con el propósito de ver si es que ese proceso está vinculado con mayor porcentaje o menor porcentaje con el cumplimiento de su promesa de valor, de su generación de ventas, de su relación con sus clientes. Les está beneficiando para mejorar la atención, les está beneficiando, potenciando lo que decía Juan Pablo, la segunda compra. ¿Qué estamos mejorando con este mapa y con esta estrategia? Yo creo que antes pongamos en orden la casa, identificamos, hagamos una radiografía de cómo hacemos las cosas, documentémosla y con eso busquemos la asesoría respectiva para dar los primeros pasos en transformación digital. Muchas gracias, Fernando. Verónica. Yo creo que en el tema de transformación digital y brevemente, solamente complementando, porque creo que ya Juan Pablo, Néstor y Fernando dieron unas excelentes ideas. Yo sigo creyendo que el tema de la selección, ¿no es cierto?, de los clientes que tenemos dentro de nuestro negocio es súper importante. Entonces, ¿por qué no, es cierto? Y, no sé, tal vez de alguna cosa, transformarnos de manera digital, hacer un marketing digital de manera adecuada. Hay un montón de herramientas también gratuitas en Internet que me permiten a mí darme a conocer de una manera adecuada, ¿no es cierto? Y con eso también tener recursos que me permitan después ir mejorando los procesos que bien lo decía, por ejemplo, Fernando. Entonces, creo que el poder identificar adecuadamente ese grupo objetivo al que estoy llegando con mis bienes y servicios es súper importante para después no desperdiciar, ¿no es cierto?, recursos que me permitan a mí dar ese siguiente paso. Ya lo decía al inicio también de esta conversación, esta transformación digital tiene que ir también de la mano con nuevos métodos de pago, nuevas formas de entrega, nuevas, ¿no es cierto?, vías de poder proveer el bien o el servicio que sea más ágil, más rápido, no sé. Entonces creo que esas cosas, pensando en lo que busca el cliente, también me van a permitir a mí ganar ese reconocimiento, esa permanencia, esa segunda, tercera, cuarta venta, y con eso justamente también invertir los recursos necesarios en lo que necesite en esta transformación digital dentro de mi empresa. Muchas gracias, Verónica. Bien, en honor al tiempo, nos vamos a dedicar a la última pregunta y que la ha hecho nuevamente Rod Arce. Y dice, ¿cómo la pyme puede personalizar, dice, su propuesta de valor? Sería interesante conocer el sector en el que está la pyme de Rod Arce. Sería interesante, ¿no? Sería un buen dato conocer. Cristian nos dice, excelente respuesta, muy agradecido. Ahora le toca responder. Mira, no, estaba esperando la respuesta de Rod Arce frente a la pregunta ¿cómo la pyme puede personalizar su propuesta de valor? Y me dice que está en el sector gastronómico, gastronomía. Y vamos finalmente a darle a Verónica el pase para que parta Verónica. Seguimos con Fernando, luego con Juan Pablo y cerramos con Néstor. ¿Ya? Perfecto. Mira, yo creo que la pregunta, digamos,
va muy acorde a todo lo que yo he respondido y tratando de ser coherente con lo que yo he mencionado hasta el momento, ¿no? Y creo que en el sector de la gastronomía sí hay la manera que uno se pueda diferenciar, por ejemplo, a través de nuevos productos, nuevos insumos, por así decirlo, ¿no es cierto? Nuevos platos en los que tú podrías ofrecer a tu gente, a la gente que está yendo donde ti y que no lo haga otro. Y nuevamente yo sí digo, a mí, y yo me pongo ya con el sombrero de consumidor también. ¿Qué busco yo en un restaurante, no es cierto? ¿Qué busco yo cuando voy a esta oferta gastronómica? Busco buena atención. Yo tengo 2 hijos pequeños, entonces un lugar, ¿no es cierto?, donde sean como que acepten niños, que tengan juegos. Para mí, si, por ejemplo, si no hay juegos infantiles, es bien complicado. Yo no voy mucho a restaurantes donde no haya juegos infantiles, justamente porque después es más complejo. Entonces, yo sí creo que cómo agregas valor justamente con eso, entendiendo a qué grupo objetivo quieres llegar. Puede ser que tú no quieras, ¿no es cierto?, tener niños en tu restaurante, está muy bien, que sea más bien un lugar donde sean ejecutivos y tal. Entonces, yo voy a dedicarle, ¿no es cierto?, con unas salas exclusivas para que puedan relajarse, trabajar, etcétera. Aquí en Ecuador, por ejemplo, nació hace poquito, hace unas 2 semanas, yo vi una propuesta justo gastronómica súper interesante. Es un lugar donde para las mujeres, con todos estos problemas de violencia de género que estamos viviendo en el Ecuador y bueno, creo que en la región, abrieron un restaurante solamente dirigido para mujeres y dice para mujeres. No sé si es que va un hombre, no le aceptan, no lo sé, no he ido porque es nuevito. Pero es súper interesante porque las chicas que hacen los cócteles son mujeres, te dan unas salas exclusivas para networking, para que tú puedas hacer coworking también. Y dicen, mira, yo no te voy a cobrar por el uso de esas salas, yo te voy a cobrar por lo que tú consumes ahí. Entonces, ¿qué quiero decir? Si tú estás identificando que tu grupo objetivo, por ejemplo, son las mujeres de tal rango de edad, de tal ingreso, entonces dice, ok, ellas están buscando en este momento eso y puedo personalizar, ¿no es cierto?, mi propuesta de valor. Si yo quiero ser un restaurante más campestre, familiar, tengo que tener juegos de niños y claro, en mis platillos también dar opciones de menús infantiles. Entonces, para concluir, ¿no es cierto? Yo creo que para personalizar la propuesta de una pyme es entendiendo a qué grupo objetivo estás yendo, a dónde quieres llegar, en dónde te quieres, ¿no es cierto?, enfocar y con eso ir adaptando los productos y los servicios que tú estás dando como pyme. Muchas gracias, Verónica. Muchas gracias. Vamos con Fernando. Fernando, por favor. Gracias, Andrés. Cristian, nos preguntaste, ¿verdad, Cristian? No, Rod. No, Rod Arce. Rod, perfecto. Rod, nuevamente, muchas gracias por esa excelente pregunta. Has hecho preguntas desafiantes también. Desafiantes en torno a lo que implica buscar una respuesta. A ver, es importante para la propuesta de valor. La propuesta de valor está construida en base a una pregunta básica que es, ¿qué te hace diferente del competidor de al lado? Buscar esa diferenciación, ese factor único, ese factor clave que te hace diferente y por el cual tú vas a tener una posición estratégica dentro del mercado y que te va a permitir una sostenibilidad financiera, una sostenibilidad de reproducir el negocio, generar unas cifras de negocio adecuadas que te permitan sobrevivir, subsistir, crecer. Entonces, para eso, yo creo que es importante entender esos problemas, necesidades que lo planteaba Verónica, de acuerdo a cada grupo de consumidor o a cada segmento de cliente al que tú quieres atender. Y, por ejemplo, en el tema de la comida, es importante ver las tendencias en las que nos encontramos. Las tendencias, por ejemplo, hay de la comida saludable, de la comida, de los amantes de la comida, los foodies, los healthies, o de los que tienen esos slash en su menú, que no pueden consumir, por ejemplo, hidratos de carbono, que no pueden consumir ciertos productos que pueden ser alérgicos. Entonces, entender esa diferenciación es desde las diferentes necesidades y de los diferentes problemas y también de las diferentes tendencias en las que está el mundo y esas comunidades que te van a exigir ciertos parámetros o criterios para que tú propongas un menú en este caso o un producto o servicio en otra industria o sector. Entonces, recordemos que hay que preguntarse por qué voy a ser diferente, pero con estos otros elementos respondernos
las características del consumidor y las tendencias que está enfrentando el mercado. Muchas gracias, Fernando. Estaba ahí anotando una cosa importante que después quiero destacar al final. Vamos con Juan Pablo. Muy bien. A ver, yo cuando trabajo con consultorías y cuando estoy asesorando el 1 a 1, y en este caso tenemos la ventaja de conocido el rubro, podemos asimilar a esa situación, siempre comento que hay un casi 80% de las soluciones que están en realidad a la vuelta de la esquina. O sea, hay alguien que ya lo pensó o que ya tuvo el mismo problema y encontró una solución antes que nosotros. Y esta pregunta que está haciendo Rod para este segmento en particular cumple y aplica perfectamente en el 80%. Y voy a dar 2 ejemplos que pueden servirle a Rod para pensar en algún tipo de desarrollo similar. Por un lado, una marca obviamente muy conocida dentro del mundo de la gastronomía, que es Starbucks, que con un simple proceso, pero que tiene la genialidad de que lo logran replicar o reproducir en todos los sitios donde está, países donde opera, ciudades y locales, que es el famoso ¿cómo te llamas? Al momento de comprar la bebida y al final del mostrador, algunos segundos o minutos después, y con otro empleado de por medio, llamarme por mi nombre al momento de entregarme esa bebida. ¿Qué hay detrás de eso? Hay un proceso, primero hay un pensamiento vinculando un desafío como el que se está proponiendo Rod en su pregunta, que es cómo logro dar o ofrecer o mostrar cierta personalización, y por otro lado, un desafío procedimental y de entrenamiento, que es cómo lograr que esto suceda, ¿no? En un ámbito más complejo por la diversidad de locaciones, por la cantidad de empleados. Quizás en el caso de Rod, esta implementación pueda ser un poco más sencilla, porque muy probablemente no estemos hablando de una organización de semejante tamaño como la de Starbucks. Y por otro lado, pensando en un ejemplo mucho más local, un restaurante que tiempo atrás fui bastante habitué en mi ciudad, en Buenos Aires, donde el restauranter, el dueño del restaurante, tenía una buena práctica, que era, tenía de cada cliente habitual una copa de vino personalizada con el nombre, ¿sí? Entonces, cada vez que yo me sentaba en mi mesa o en una mesa, porque no tenía por qué ser la mía necesariamente, la copa en la que a mí me servía ese vino que yo iba a pedir decía Juan Pablo. Algo tan sencillo, obviamente, sí, detrás hay una maquinaria, digamos, que es contar con esa información, decidir, como decía antes también Néstor, cuál es ese cliente de valor, porque Fernando decía, bueno, todos tienen valor, sí, todos tienen valor, pero cuáles son los que entrarían dentro de este proceso de personalización, y después tener el almacenaje de esas copas a mano o cerca, para que quien tenga que hacer esa identificación de cliente y lo relacione con ser un cliente de valor, y que relacione entonces con esta simpática forma de personalización, luego ocurra, y que no pase, por lo menos que no pase seguido, que cada vez que yo me siente, la copa que me pongan delante, en vez de decir Juan Pablo, diga Juan Carlos, que dicho sea paso es con ese nombre que me comparan o me confunden desde que nací. Pero bueno, nada, hecho el chiste, sí, pensar entonces en ese 80% de situaciones en las que alguien ya lo pensó por nosotros, y acá humildemente compartiéndole 2 ejemplos donde Rod perfectamente podría, sin riesgo a ninguna infracción de copyright, poder implementarlo. ¿Por qué no? Muchas gracias, Juan Carlos. No. Juan Pablo. Yo nunca te he confundido en todo caso. Porque vos me decís JP, que es lo que yo pido a grito. Sí, todo sí, lo que sí, me dicen sí. JP, jamás me van a confundir con Juan Carlos. Lo que me Exacto. dicen Juan Pablo, eso sí, cada tanto me dicen Juan Carlos. Así es. Bueno, vamos finalmente con Néstor Altuve. Bueno, fíjate, Rod, me tocaste un tema que me apasiona. Además, tengo cierta cercanía con los negocios de gastronomía por un tema familiar, y no son míos, pero sí familiar cercano. Y he trabajado temas de transformación digital de restaurante, y es uno de los temas que me apasiona. Entre paréntesis, utilizo algunas hashtags, y hay uno que es numeral, hashtag TD. T de transformación digital _restaurantes, y ahí vas a conseguir información que yo genero o que curo
de información interesante que sucede alrededor del mundo de la gastronomía. Ahorita te escribo la etiqueta, les escribo aquello que pudieran estar interesados. Pero fíjate, más de manera general, creo que todos han respondido el tema de la visión de la oferta de valor. Yo creo que aquí, bueno, obviamente en cuanto a la personalización, por supuesto, tenemos que entender, como todo análisis estratégico, qué valor estamos entregando, pero qué pudiéramos estar también entregando. Y sobre todo, qué está pasando y qué están pidiendo estos consumidores o qué pudieran pedir en el futuro. Y entonces ahí es donde tenemos que estar pensando esos aspectos que son claves para construir esa oferta de valor, con las cosas que han cambiado, un poco como lo que decían mis compañeros anteriormente, y Juan Pablo, que siempre lo he dicho bien, alrededor de esa oferta de valor, por ejemplo, como lo que hace Starbucks, que además tiene un elemento adicional. Se equivocan intencionalmente al escribirte el nombre para generar también engagement, ¿no? Es un poco lo que se ve en algunas de las localidades. Pero también entender cómo voy mutando, volviendo al tema que a Fernando le gustó tanto, el tema de cómo voy mutando, cómo yo voy innovando en esa propuesta de valor, porque es que no nos podemos quedar estáticos. Tenemos que ser muy dinámicos en lo que está sucediendo. Además, tenemos que ver cómo lo pensamos, cambiar para conseguir ese tiempo de salida al mercado, ¿no? Porque entonces nos lleva a la otra, cómo ser diferenciales en ese proceso de entregar ese valor diferencial que tú estás solicitando. Y quizás la más compleja, y ahí dejo porque Andrés maneja muy bien el tema, es cómo manejo esa famosa estrategia omnicanal que representa una entrega de valor diferente, que es entender que yo tengo un relacionamiento con el cliente online que se complementa cuando lo veo, un poco lo que decía Juan Pablo, pero entonces ¿cómo hago que esa entrega de ese valor omnicanal sea como una carrera, esa carrera de relevo de las Olimpiadas que se ganan la medalla de oro, que son perfectas, que van entregando el testigo entre los diferentes canales, no importa si sean presencial y online, y que realmente se pueda configurar, digamos, un diferencial en esa propuesta de valor. Y aquí no puedo dejar con esto cierro, yo he definido de alguna manera un ecosistema alrededor de lo que es la transformación digital de los restaurantes y obviamente alrededor de 3 elementos que se interceptan entre ellos, que obviamente es el negocio tradicional, porque si vendes alimentos, obviamente tienes que preservar el tema de lo que es la calidad del servicio y desde el punto de vista de los alimentos, pero eso está complementado hoy en día con la presencia y los servicios digitales, ya sea las páginas web, todo lo que es WhatsApp y todo este tipo de cosas, todo lo que es las aplicaciones, inclusive poco lo utilizan los restaurantes y yo veo que hay un elemento importantísimo que es la utilización, por ejemplo, de herramientas como Wi-Fi, ese Wi-Fi gratis, que no es que es gratis porque sea gratis, sino que hay un elemento de marketing donde podemos inclusive identificar esos clientes que van nuevamente a la segunda compra, y vuelvo al caso del tema de Juan Pablo. Y obviamente yo creo que estamos volviendo a ver, no lo entendíamos mucho, pero creo que hay un tercer elemento en la ecuación dentro del nuevo ecosistema de los restaurantes, es realmente el tema de cómo aprovechar lo que existen desde el punto de vista tanto de reservación como de fidelización. Yo creo que hay unos elementos allí. Antes era como una moda tener un sistema de fidelización y hoy en día se ha convertido en una necesidad en ese ecosistema que construye un valor muy especial para las personas y pues sobre todo para que las personas repitan, porque yo creo que vuelvo a lo mismo. Obviamente, el negocio básico, tenemos que tener un buen servicio, una buena comida, pero ¿cómo se complementa? Y ahí lo uno con lo que decía Verónica. Ella decía, bueno, pero es que lo tengo que unir con los otros elementos. ¿Qué nos está pasando? Y con esto cierro. Está pasando con los restaurantes, con los centros comerciales, con los estadios de deporte, con los eventos deportivos, que todos se están convirtiendo en una especie de centros de eventos. Entonces tenemos, que parece difícil, pero es la realidad, ¿ok? La gente está buscando
que todo sea configurado como unos centros de eventos donde vamos a hacer varias cosas. Y eso yo lo incluyo en el tema de la gastronomía y en el tema de la hotelería también. Okay, se está convirtiendo en una especie de centro de eventos donde la gente no va solo a lo que tradicionalmente hacía antes. Por ejemplo, y con esto sí cierro, los centennials quieren ir, y por eso es que estamos viendo las remodelaciones de los grandes estadios a nivel mundial. Estamos viendo ahorita la remodelación que se está dando alrededor del Santiago Bernabéu en Madrid, el estadio del Real Madrid, que se está convirtiendo en un centro de eventos, porque las nuevas generaciones quieren ir a ver juegos, pero también quieren entretenerse, quieren hacer otras cosas. Entonces también tenemos que pensar por allí. Entonces ese nuevo ecosistema que nos enfrentamos y que obviamente no importa la dimensión, en mayor o menor escala vamos a tener que ser unos mini centros, aunque sea una pyme, va a tener que ser un mini centro de eventos de nuestro restaurante, como decía Verónica, para que nuestros hijos jueguen, para que puedan llevar a nuestras mascotas, para poder llevar a toda la familia, y pues es un reto, pero estamos en eso, es parte de la mutación y es parte de lo que estamos viviendo. Muchas gracias, Néstor. Bien, viene la pregunta final, como son los debates políticos. Un minuto, ¿eh? Un minuto. La pregunta es, en el fondo, en un minuto, ¿qué último consejo les darían a las pymes? Antes de eso, vamos a leer lo que nos dijo nuestro amigo Rod Arce, y coloca acá: muchas gracias, Verónica, Fernando, Juan Pablo y Néstor. Colocó Juan Pablo, ojo. Como empresario gastronómico con 5 sucursales, bien, he aprendido muchísimo con ustedes. Un verdadero lujo estar aquí aprendiendo de los maestros. Gracias totales. Bueno, ahí haciendo alusión a Gustavo Cerati. Sí. Gracias totales, ¿ves? Faltó la invitación. Sí. Bueno, faltó la invitación. Exacto, claro. Es una personalización óptima, sobre todo que hay Claro. ciertas chances de que quizás no podamos aprovecharlo, pero ¿por qué no hacernos esa invitación a los 4 y te incluyo, Andrés? Bueno, sí. seríamos, sí. No habló de mí en todo caso, pero bueno, ahí está. Ahí dijo, creo que ahí anotó algo, ¿no? En el chat, aquí se me fue el chat, a ver, no lo veo el chat. Ahí está, por supuesto, ID también, se supone que ID también y voy yo también. Muy bien. Bueno, gracias. Nos vemos. Gracias totales. Bueno, la pregunta, o sea, no es una pregunta, sino que es en un minuto, un consejo que ustedes darían desde su mirada a la pyme para ir cerrando. Vamos primero con Verónica, luego vamos a ir con Juan Pablo, Néstor, y cerramos con Fernando. ¿Ya? Vamos, Verónica, un minuto. Listo, gracias Andrés, gracias a todos por estar aquí, por el tiempo, nuevamente gracias Andrés por la invitación, la verdad, súper enriquecedor estos espacios. Yo diría que lo que no se mide no existe. Entonces, la verdad, el poder levantar información, tener un seguimiento de tus clientes es súper importante para saber, ¿no es cierto?, enfocar la estrategia, sea digital, de marketing, de personalización, de caracterización, etcétera. Es súper importante tener esos datos. Si no tenemos esos datos, no sabemos a dónde vamos y podemos estar dando palos de ciego, ¿no es cierto?, a dónde queremos ir. Y lo otro, y perdón que sean dos, tenemos que seguir la información macroeconómica, estar al tanto, qué está pasando con la coyuntura, qué está pasando con mi sector, cómo está, ¿no es cierto?, el sector de restaurantes, por ejemplo, cómo está el sector de las panaderías, qué está pasando, cuáles son las expectativas, qué políticas espera hacer el gobierno. Entonces, yo creo que un empresario, un microempresario, un ciudadano, ¿no es cierto?, informado, puede tener mejores decisiones y además, como que estar un poquito más tranquilo de los vaivenes que puedan pasar en el futuro. Entonces, lo uno, ¿no es cierto?, lo que no se mide no existe, entonces tener información de mi sector, y lo otro, hacer seguimiento también de la información macroeconómica para saber qué es lo que me voy o a cuáles son los retos que voy a tener. Muchas gracias, Verónica. Muchas gracias. Juan Pablo. Dale. Bueno, a ver, como recomendación o como tip final, pensar
el relacionamiento con los clientes como un proceso, no como una acción, no como algo independiente, sino como un proceso. En ese marco, obviamente, ambicionar que ese relacionamiento se extienda en el tiempo, que el proceso o que la forma de percibir este relacionamiento en el tiempo por parte del cliente o de los clientes sea una experiencia tan sorprendente, una experiencia tan acogedora, que logremos la recompra y la recomendación. Muchas gracias Juan Pablo. Menos de un minuto, 47 segundos. Estoy regalón hoy. Está regalado. Néstor, un minuto. Ok, bueno, nada, yo voy a cerrar en menos de un minuto. Voy a parafrasear algo que dijo un jefe mío en algún momento de cara a lo que era el proceso de digitalización en una empresa de medios en la cual yo trabajé y que fue que lideré el proyecto de transformación digital. Él dijo algo y creo que queda muy bien y creo que queda muy bien como mensaje final. Él dijo algo como es lo siguiente, abro comillas: es preferible, estoy claro que hay que cambiar ante un futuro incierto a no cambiar y saber que voy a desaparecer. Yo creo que eso cierra muy bien de cara a lo que es la visión de la transformación digital. Sí, seguimos teniendo incertidumbres acerca de dónde va esto, pero definitivamente sabemos que si no lo aplicamos, pues vamos a desaparecer más temprano que tarde. Entonces lo dejo como mensaje. Reitero, es preferible cambiar ante un futuro incierto a no cambiar y saber que vamos a desaparecer como pyme. Ahí les dejo esa que creo que es suficiente. Muy bueno, es buenísimo, muy bueno ese mensaje. Es justamente romper la esquizofrenia, como les comentaba, de Karen Montalva. Bien, vamos finalmente con Fernando Jurado. Un minuto. Gracias. Verónica recurrió a una frase, Néstor a otra frase. Tú también has recurrido a esa palabra anecdótica de tu esposa Karen. Yo voy a recurrir igual a un refrán de abuelito. El ojo del amo engorda al caballo. ¿En qué sentido? El emprendedor, el MIPYME, tiene que conocer en qué momento está su negocio, cuál es la fase en la que se encuentra, si es que está iniciando, si está creciendo, si está madurando, con el propósito de tomar esas decisiones de transformación digital, por ejemplo, que le van a permitir un crecimiento exponencial o va a mantener su crecimiento lineal. Es un momento de cambio, es un momento de transformación, es un momento de tomar decisiones, de estar listo como emprendedor, como MIPYME, de formarse, de leer mucho, de buscar podcasts y seguir a líderes de alta exposición en estos temas de los cuales podemos aprender sin necesariamente hacer un proceso de educación formal. Muchas gracias, Fernando. Bien, hemos llegado al final de esta clínica empresarial. Agradecer las preguntas de Cristian y de Rod y las palabras también gentiles de Rod Arce. Ahí. Muchas gracias, Néstor, parece que le compartiste algo. Perfecto, los hashtags, todos brillantes colocó. Bien. A ver si los demás dejan algún comentario a los invitados. Simón dice: muchas gracias a todos por su conocimiento entregado. Saludos. A ver si alguien más se suma al chat a agradecer la brillante participación de hoy día, tanto de Verónica como de Fernando, Juan Pablo y Néstor. Y para mí es un agrado siempre compartir con ustedes. Sobre todo en un formato como este, como una clínica. Recuerdo que en pandemia, creo que 2020, hicimos una clínica en Flumarketing y creo que estuviste tú, Juan Pablo, estuviste tú también, Néstor, y fue muy poderosa, fue muy bonita esa experiencia. Además, por lo que estábamos viviendo. Muy agradecido, dice Manolo, María, genial todos. Claudia López, gracias por su generosidad al compartir su experiencia y conocimiento. Bueno, se agradecen esos comentarios positivos. Marcelo, grandes speakers, coloca Marcelo ahí. Bien, hemos llegado al final
Muchas gracias. Espero verte pronto, Juan Pablo, cuando estés por acá, por Chile. Me avisas Sí, claro. y te vamos a recibir aquí muy bien acá en la costa. Néstor, tenemos un encuentro pendiente. Ya te confirmo, es probable que vaya en noviembre a Centroamérica y te avisaré. Y Verónica y Fernando nos encontraremos muy pronto en las alturas de Quito, porque voy a seguir viajando por temas con la Universidad de las Américas de Quito para allá 2 veces en el año. Así que nos vamos a estar viendo más Excelente. seguido, ¿ya? Bueno, un fuerte abrazo a todos y a todas por agradecer haber estado acá. Un aplauso. Aplauso para la Ustedes. audiencia. Gracias Gracias. por acompañarnos. Gracias. Gracias a todos. Andrés, gracias Juan Pablo, Néstor, Verónica. Gracias a todos. Nos vemos. Que tengan Excelente tarde. una excelente Adiós. tarde todos también. Felicidades. Chao, chao. 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 Gracias.